Los errores que no debes cometer en tu economía a los 20 años. Quizás te preguntas por qué tu dinero se va tan fácil o buscas una manera efectiva de ahorrar. Pues aquí te diremos esos errores que no debes cometer para tener una economía mejor y más estable. Y si te interesa sacarle el mejor provecho a tus ingresos, no dejes de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Si ya estás pisando los 30 y año tras año te propones mejorar tus finanzas, pero por más que intentas no lo logras, quizás estás arrastrando esos hábitos de la juventud que te impiden crecer económicamente. Lo importante es detectar primero qué estás haciendo mal, para cambiarlo al instante. Es el momento de subir de nivel y dar un giro positivo con un cambio de hábitos. Primero, deja de estar revisando obsesivamente tu cuenta bancaria. No malinterpretes. Todavía es importante hacer un chequeo diario para asegurarte de que no hayan cargos fraudulentos en tu cuenta y para estar atento a las tarifas bancarias. Pero durante la mayor parte de la juventud es común revisar tu plataforma de banca en línea de 6 a 10 veces al día. El problema con esta práctica es que permite que sus finanzas tengan mucho espacio en su mente. Iniciar sesión en el portal de banca en línea tantas veces al día no provoca una relación sana con el dinero. Realmente creas una mentalidad de escasez a tu alrededor, pues eso no hará que tus recursos se multipliquen mágicamente. Más bien, limítate a abrir la sesión 1 o 2 veces al día, de ser necesario. De igual manera, ten cuidado con las tarjetas de crédito, pues hay muchos que creen que tienen que aceptar cualquier tarjeta de crédito que les ofrezcan y así van por la vida. Esto puede llegar a ser una amenaza para tus finanzas personales, porque abre la posibilidad de que comiences a gastar sin control y eso sin mencionar el riesgo que significa no conocer los montos límites, fechas de pago y tasas de interés de cada entidad bancaria. Tener deudas acumuladas en todas ellas, eso sí sería un problema. Por eso, nunca dejes de pagar a tiempo para no acumular cargos de cobranza y pon atención a la tasa de interés de cada banco. Segundo, a pesar de ser joven, busca conciliar tus proyectos bajo un contrato. Muchas veces se nos olvida esto, o quizás para no ser paranoicos, dejamos de un lado la formalidad que nos gustaría. Es importante para asegurar tus finanzas a largo plazo dejar todo claro y estipulado para que a futuro cuentes con todo lo que en principio se te ha ofrecido. De esta manera evitarás caer en inconvenientes a posterior y se especifica que la relación de trabajo no esté influenciada por coacciones o engaños que puedan afectar tu economía. Ahora, también busca que tus trabajos sean provechosos y exitosos a largo plazo. No solo te dejes deslumbrar por el monto que te quedan para ofrecer de momento, sino también el aporte que puedas tener en tu currículum, el aprendizaje y reconocimiento. Aunque no lo creas, esas son inversiones que verás a la larga. Tercero, y bastante lógico de hecho, es no gastar de más. Suena fácil, pero es una de las mayores fallas a nivel económico. Mantener un presupuesto es crucial para una buena salud financiera. Es bueno tener un presupuesto mensual donde registres tus ingresos y gastos, pero que tenga el propósito de hacerte ver la realidad de tus finanzas, para saber que no estás gastando demasiado en situaciones o compras innecesarias. Entonces, si al realizar un presupuesto se encuentra con que gastas más de lo que recibe, debería realizar un ajuste en sus patrones de gastos para alcanzar su equilibrio financiero. Por el contrario, si sus ingresos superan los gastos, puede aumentar el monto destinado para el ahorro y así alcanzar sus metas más rápido. Debes componer tu presupuesto con gastos fijos y variables. Los gastos variables son aquellos opcionales, como visitas al restaurante o un viaje en fin de semana. Los gastos fijos son aquellos necesarios, como la renta, los impuestos y comida. Priorizar lo correcto hará la diferencia. Pero no te sientas solo. Este es uno de los problemas más comunes para algunos.
Evita ser esos que sienten la imperiosa necesidad de hacer demasiadas compras apenas reciben el sueldo u otro tipo de ingresos. Por supuesto que se siente bien tener algo de poder económico para gastar en lo que se te antoje. Salir con amigos, comprar algo de ropa o ese teléfono que tanto deseas. Pero espera un momento, respira y sé consciente de qué estás pasando. Si quieres asegurar tus finanzas personales a futuro, tendrás que poner un límite a tus compras desde ya. Cuarto, no concentres todas tus energías en ahorrar más, sino piensa en cómo ganar más. Vamos a tomar el ejemplo de los riscos, pues es lo que se quiere lograr. Los más adinerados no suelen gastar tanto innecesariamente. Por algo son adinerados, pero también conocen lo mejor para enriquecerte. No consiste simplemente en ahorrar, pues siempre habrá un límite en el ahorro. Pero no hay un límite en lo que puedes ganar. Hay jóvenes que solo tienen como fuente de ingresos su salario. Y si ese sueldo no les permite ahorrar, entonces el siguiente paso será generar ingresos extra haciendo otros trabajos complementarios de manera independiente. Es un acto importante invertir en ti, en tus proyectos y en tu preparación, que la gente sepa que eres un recurso valioso, y eso se paga. No seas modesto a la hora de negociar. Muestra tus virtudes y deja saber todas las ventajas que se tiene al trabajar contigo. Quinto, automatiza tus pagos. No tendrás que lidiar con altas tasas de penalización, pero si piensas que necesitas todo tu dinero porque gastas demasiado y esta no es una opción para ti, deberías pensarlo mejor. Algo por lo que deberías convertirte de establecer depósitos automáticos es porque es muy fácil la configuración de depósitos recurrentes en la plataforma de inversión en línea. Y con frecuencia es bastante importante. La mejor manera que puedes encontrar para asegurar ese futuro es apartar dinero todos los meses. Y mucho mejor si es para invertirlo en un fondo de jubilación. Tampoco compres lo más caro solo por moda. Es bastante fácil dejarse llevar por el consumismo de la sociedad, pero esto no te hará exactamente rico. No es necesario tener el último teléfono móvil del mercado. No es necesario tener la última colección de zapatos de la marca más cara. Y no es necesario tener un vehículo del año. ¿Quién dicta dichas condiciones? La cultura consumista. Lo mejor es tener ahorros en lugar de tener el último smartwatch, porque es más importante comer, comprar medicamentos, educación y construir tu futuro con ese dinero. Otra cosa es que, si te fijas, los más ricos suelen tener muy en cuenta la relación precio-calidad. Se trata de hacer las mejores inversiones a largo plazo. Esto se aplica para todo, para equipos electrodomésticos, ropa, inmuebles, tecnología, en fin. Lo importante es tener la mejor calidad, conociendo lo que realmente necesitas y haciendo una inversión valiosa que funcione y aplique a tus requerimientos. Número 6. Compararse con los demás. Eso no es una mentalidad de tiburón en absoluto, pues la persona exitosa se enfoca en su crecimiento y no en lo que creen los demás. Las decisiones de gasto más irrazonables o irresponsables están muchas veces influenciadas por el deseo de mantener un cierto estándar de vida, y siendo joven es aún más difícil, sobre todo con la presión social. Eso es algo que no ayuda en nada, porque finalmente todos tenemos situaciones económicas distintas y no vale la pena compararse o tratar de seguir el nivel de gastos o ingresos de otros. Si lo haces, que te sirva de inspiración y no como método de frustración, que te estanque en un lugar lleno de quejas donde no logras salir. Más bien, haz como harían los exitosos, que solo se comparan con su pasado y buscando siempre métodos de mejora en relación a su propio punto de partida. 7. La trampa de los gastos crecientes. Muchos, cuando pasan de ganar, por ejemplo,
$500 al mes a $1,200 al mes, desaprovechan este aumento para construir su libertad financiera y más bien amoldan su estilo de vida a los nuevos ingresos. Esto se le conoce como trampa de los gastos crecientes y que básicamente ilustra que no importa tu salario, mientras más tiene, más gasta. Y no es así. Por eso encontramos personas ganando 6 cifras y se puede observar que no les alcanza. Pasan la vida tratando de organizar sus finanzas, pero casi siempre pasa así. Planificamos dependiendo del dinero que tenemos y miramos a futuro teniendo en cuenta nuestros ingresos del presente. Vinculamos aspectos importantes de nuestra existencia al dinero, porque lo necesitamos para mantener nuestro ritmo de vida y también para progresar. Sin embargo, es muy común que cuanto más dinero ingresamos, por una subida de sueldo, una herencia o una paga extra, por ejemplo, más gastamos. Algo así ocurre con los ganadores de la lotería. Según el Fondo Nacional para la Educación Financiera, aproximadamente 70% de los ganadores de la lotería se gastan todo el premio en los primeros 5 años. Una mala inversión, un aumento desmesurado de las compras e incluso la ayuda a familiares y amigos son algunas de las posibles causas. Algunas personas incluso terminan arruinadas porque no saben adaptarse a su nueva vida. Para que eso no ocurra, debes gestionar bien tu capital, buscar ayuda si no puedes hacerlo, pues si se te hace muy difícil, puedes contratar los servicios de un asesor financiero para que organice tus cuentas. Pero no te preocupes, en este canal estamos al pendiente de tus finanzas y por eso hemos decidido darte los mejores tips y los errores que no debes cometer para tu economía. Suscríbete, dale me gusta y mantente al tanto de los mejores y más prácticos tips de economía. Como ves, mantener un equilibrio sano entre tus ingresos y gastos no es fácil. Por eso es fundamental que comiences a llevar tus finanzas de manera inteligente para evitar los riesgos de la incertidumbre económica. Pon atención a tus gastos. Paga tus deudas a tiempo. No le quites la vista encima a tu tarjeta de crédito si decides usarla y, por sobre todas las cosas, no olvides la planeación financiera, que es el camino más efectivo para llevar una buena salud en tus finanzas. Si tienes algún otro método o has aplicado uno de estos y has visto sus resultados, no dudes en comentar y compartirlo con nosotros. Hasta un próximo video, amigos.